explotación económica de las obras, derecho de remuneración, el derecho de las obras colectivas o la duración de los derechos de autor. Estas son 4 de las muchísimas preguntas que nos hacéis en Safe Creative. ¿Y qué hemos hecho hoy? Pues un podcast algo distinto. Si me estás escuchando no notarás absolutamente nada, pero que sepas que este episodio también lo puedes estar viendo en vídeo en YouTube, como también en vídeo en Spotify. ¿Y cuál es el motivo? Bien, porque me he juntado aquí en el estudio de grabación con Mar Domínguez, una de nuestras juristas del equipo del departamento jurídico de Safe Creative, para abordar todas estas temáticas, estas preguntas que nos hacéis a menudo en relación a los derechos de autor y también del registro de las marcas y patentes. Y hemos decidido resolveros todas estas dudas aquí, en el podcast. Le ha dicho Mar, vente al estudio, lo hablamos, lo conversamos y vamos a ver si ayudamos a toda la gente que está interesada en los derechos de autor, bien porque son artistas, bien porque son emprendedores y necesitan también registrar sus obras, o bueno, de las cientos de miles también de casuísticas que hay y que abordan el tema de los derechos de autor, la propiedad intelectual y también el registro de marcas. No me enrollo más y vamos con la conversación que he mantenido con Mar Domínguez aquí en Procreative para hablar acerca de los derechos de autor. Por cierto, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Iván Pachi y esto que estás escuchando es Procreative. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con Mar Domínguez, asistente jurídica, especialista en derechos de autor del Departamento Jurídico de Safe Creative. Como sabéis, estáis escuchando Procreative, el podcast en el que ayudamos a artistas, autores, creadores o simplemente a curiosos a que conozcan más acerca de los derechos de autor y así que cuando tengan que hablar acerca de los derechos de autor, pues sepan de qué están hablando. Hoy con Mar vamos a hablar acerca de derechos de autor, derechos conexos, tipos de obras. Vamos a intentar darle un poquito de luz a todas aquellas dudas y a resolver ciertas cuestiones que la gente se hace y que además tú ya resuelves habitualmente en la sección tanto de tips como en el blog de Safe Creative, que es de donde sacamos para poder hacer estos episodios toda la información, ¿no? Así que, Mar, bienvenida aquí a Procreative por primera vez. Es la primera que te vienes aquí, ¿no? Por Procreative, sí. Y yo, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿puedes diferenciarnos por qué la gente se equivoca con derechos de autor o propiedad intelectual? Es decir, ¿qué hace que nos equivoquemos tan sencillamente en eso? Porque hay unas diferencias importantes. Claro, hay diferencias importantes, pero a ver, esto tiene su razón de ser realmente. Porque en el resto del mundo se le llama propiedad intelectual a todo. ¿A todo? Claro. Vale. O sea, como que lo engloba. Sin embargo, aquí se diferencia entre derechos de autor, que sería propiedad intelectual, y luego estaría la propiedad industrial. Y la propiedad industrial es marcas, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. Y después estaría en el derecho de autor, pues las obras. Yeah. Entonces, por eso hay como ese pequeño margen de error, porque es como que realmente en otros lugares sí que se llama al completo propiedad intelectual, como Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí no pasa. Sí, la gente habitualmente, gente normal y corriente, como todos, ¿no? Por la calle vas hablando y pueden confundir y considerar que han creado algo y que por ello quieren cobrar a lo mejor por derechos de autor. Claro. Cuando realmente lo que deberían de es cobrar o tener a lo mejor algún tipo de compensación económica por marca o por patente. Claro. ¿No? Es donde la gente se suele equivocar más a menudo. O al menos por lo menos por lo que yo me he encontrado por ahí, ¿no? Pues, oye, pues si esto triunfa, yo quiero mi parte, ¿no? Que es un poco lo que la gente dice, oye, si esto triunfa, yo quiero mi parte. ¿Tu parte de qué? ¿No? Claro. Y que una pregunta que aparece mucho y la gente la hace mucho es el hecho de, bueno, yo solamente por el hecho de crearlo ya es mío, ¿no? En derechos de autor sí, pero en registro de marca... No, en registro de marca tienes que registrarlo. Tienes que registrarlo, sí. ¿Verdad? O sea, en derecho de autor, una persona escribe un panfleto, un panfleto, una obra literaria, narrativa, un ensayo, lo que sea, y en el momento que lo escribe ya es suyo, es un derecho para toda la vida. Sí, por el mero hecho de la creación, con tal de que comporte originalidad y altura creativa, está protegido por derechos de autor. No tienes la necesidad de registrarlo. Si resulta que esa persona, por mucho que todavía no ha creado nada, pero decide registrar como marca, pues
libros o terrores ajenos, por ejemplo, ¿no? Una Sí. marca que se llame terrores ajenos. Si hay otra persona que es más lista y la registra antes, pertenece a esa persona, Sí. ¿no? Que sí que es cierto que ahí ya entraría lo de la clasificación de Niza, porque es posible que bueno, pues tú tengas terrores ajenos para libros, pero otra persona tenga terrores ajenos Para zapatillas. Sí. Entonces ahí podrían realmente... O sea, que sí que es cierto que la denominación es muy importante y intentan no colapsar, pero realmente sí que se podría realizar un registro así. O sea, lo que ocurre con las marcas es que, bueno, en propiedad industrial en general, que es que tiene el principio de constitución en plan por registro, mediante registro, pero en la propiedad intelectual no ocurre así. Es decir, tú por el mero hecho de haber creado la obra, tú ya eres el autor, Ya es tuya. tú ya derivas esos derechos para ti. Pero sí que es cierto que si quisieras tener pues una prueba fehaciente de que eso es tuyo, si en algún futuro tuvieras algún tipo de problema con otros autores que intentan pues plagiarte o lo que sea, pues en ese caso sí que registrarlo es una buena opción, porque tienes fecha, día, hora Claro, de creación conforme es tuyo. Y sí que es cierto que en cuanto a luego conflictos legales es importante tener algún tipo de registro, que no hace falta explícitamente que sea el registro de la propiedad intelectual, el organismo oficial me refiero, sino que pues eso como pues en Safe Creative es Sí, sí. posible. Precisamente por eso, porque pues tienes una prueba fehaciente que te sirve para decir, oye, que esto lo tengo registrado y es mío y está tal día, tal hora, tal fecha. Personas que tú te has encontrado por la calle siguen creyendo que tienen que ir a un registro de la propiedad intelectual allí con su material y que le pongan un sello, o ya hay más gente que dice, bueno, entiendo que esto se podrá hacer de una manera online. Bueno, es que me ha Porque- pasado que voy por Madrid y me encuentro con artistas que me dicen que tienen sus cosas registradas en Safe. Sí. Pero sí, por lo general la gente suele pensar que necesitan registrarlo para poder tener derechos de autor. Vale. Y en realidad no, o sea, los derechos de autor los tienes por el mero hecho de la creación. Que sí que es cierto que tienen que comportar altura creativa o reflejar la personalidad del autor y tiene que ser original. Es decir, Ya. el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual indica que tienes que tener originalidad en tus obras para que puedan ser registradas. O sea, ese es un requisito fundamental. Pero si eso es considerado en tu obra, entonces ya derivas derechos de autor, que serían pues, los morales y los patrimoniales. Bien. Habitualmente la gente tiene la misma duda. Vale, yo he hecho esto, pero ¿cómo lo cobro? Es decir, ¿cómo me van a pagar? Si lo utiliza otra persona, si yo lo quiero vender, todo este tipo de cosas, ¿no? Quiero que me expliques acerca de la explotación económica y de la explotación moral. La vertiente moral es la que se atribuye, o sea, es inherente al autor y es irrenunciable. Vale. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la integridad y la paternidad o el derecho de retirada de la obra, ¿no? Todos estos derechos son eternos. Para siempre. Para siempre. Para ti y tus herederos. Exactamente. Vale. O sea, Aquí el tiempo que pase de la obra aquí no tiene nada influye. que ver. No influye Los para derechos nada. morales son siempre tuyos. Vale. Tuyos y de tus herederos. Vale. Porque son eternos. O sea, Vale. no se acaban. Sí, Pues es decir, obras una obra de sí, Mozart sí, sí, sí. seguirá siendo una obra de Mozart Exactamente. por siempre. Exactamente. Vale. O sea, aquí es donde entra la vertiente de los derechos patrimoniales, que los derechos patrimoniales son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y en estos casos, pues aquí sí que existen esas, o sea, sí que existe una limitación temporal, que es durante toda la vida del autor más 70 años. Vale. Ojo que son diferentes en los derechos conexos, que luego hablamos de eso, pero en los derechos de autor normales tú tienes pues esa temporalidad. Entonces, son diferentes a los derechos morales porque los derechos morales son eternos y siempre van a ser tuyos y siempre vas a tener una compensación económica por eso, pero los derechos de explotación llega un punto que se terminan. Entonces ahí es cuando pasaría la obra a dominio público. A dominio público. Claro. Vale. Y los derechos de explotación siempre pasan a pasado ese tiempo a dominio público, aunque haya herederos. Sí. Sí. Sí, Es sí, decir, por ejemplo, no hace mucho, yo no sé si lo escribiste tú o lo escribió otra de las personas que escriben para Safe Creative, que vi, por ejemplo, lo de Popeye.
¿no? Que la primera viñeta de Popeye ya pasaba a ser dominio público. Luego las siguientes no, porque como se han publicado unos años posteriores después, pues todavía esas no, ya le falta poco. También leí por ahí que, por ejemplo, al Mickey Mouse, ¿no? La obra de Sí, Mickey Mouse, lo que pasa es que incluso que la habían ampliado, que el gobierno de los Estados Unidos, no sé qué leches, lo habían ampliado, pero claro, era un poco particular, ¿no? Y con Tintín pasaba exactamente igual, ¿no? Que las primeras viñetas de Tintín ya pasaban a ser dominio público, pero no todo. Es decir, no, las evoluciones, el Tintín de 10 años posteriores al primero, que había evolucionado algo, ese diseño de Tintín todavía no. Pero siempre pasan a ser dominio público cuando pasa el tiempo. sí. Y otra cosa que me pareció muy curiosa de las cosas que habéis compartido es que un autor había vendido una obra a un hotel, pero ese hotel había decidido, pasado el tiempo, eso lo escribiste tú. Sí, ¿Ves cómo me leo todo lo que haces? sí, Que pasado el tiempo ese hotel pues había decidido que esa obra pues no pegaba mucho con la estética de eso y decidieron eliminarlo. Pero claro, no tenían el derecho sobre la obra, solamente de poder explotarlo, pero si lo quieres borrar de la exacto. faz de la tierra, lo quieres quemar, no tienes derecho a quemarlo, por mucho que lo hayas comprado, Exactamente. Ahí es donde entran los derechos morales del autor, porque destrozaron la obra por porque completo. destrozaron la obra. ¿Y ahí qué pasa? Pues que obviamente tú como esa vertiente em, de tus derechos como autor es eterna y es inherente a ti, aunque tú la vendas o aunque tú te hagas una cesión de derechos, lo que ocurre es que esos derechos siempre son tuyos y tú puedes denunciar por infracción de derechos de autor. Que puede Porque, ser que la han modificado, que la han eliminado, porque guardarla no es una infracción. Es decir, si no la quieren mostrar, claro, no es una no es una infracción. infracción. Simplemente no la están comunicando al público, que Vale, es uno de los derechos patrimoniales vale. Sí, de ahí ya no metemos explotación. en otra cosa. ¿Sí? Ahí acumulamos cosas. Pero, es decir, no la pueden alterar, no la pueden modificar y no la pueden eliminar. Pero sí la pueden vender, ¿no? Depende. O sea, que estamos hablando aquí, que conste, que estamos hablando de los derechos de explotación. Vale, sí, sí. Pero solamente podría utilizarlo, pues, la persona a la que le has cedido los derechos. Vale. Y aquí sí que se le reservaría a lo mejor pues la posibilidad de incluso él mismo cederlo a otra persona, a un tercero. A no ser que se exprese otra cosa en contrato. Vale. Porque todo Y esto siempre luego, va por contrato. sí, Vale. Sí, sí, vale, nada. claro. Te dejo, sí, sí, porque a mí, según vamos hablando, me van Sí, se surgiendo te como ocurren mil. dudas. Sí, Es sí, que mogollón. este es un mundo, ¿eh? Mogollón. Y luego estaría pues la no exclusiva. O sea, bueno, en la exclusiva incluso el propio autor no la puede utilizar, Vale, la obra. vale. Y luego estaría la cesión no exclusiva, en la que el propio autor lo puede utilizar y puede licenciar a otros. ¿Y el derecho de remuneración? ¿A qué, o sea, en base a qué o qué es lo que quiere plasmar el derecho de remuneración en la ley de derechos de autor y de propiedad intelectual? Pues, por ejemplo, que existen casos en los que, aunque tú no tengas, por ejemplo, cuando existe una obra única, ¿no? Vale. Tienes pues una escultura o un cuadro y en ese caso tú pues la vendes y ahí estás cediendo tus derechos de explotación pero claro, tú, por ejemplo, imagínate que hay subastas de esa obra después o en plan, realmente tú no tienes ni la escultura ni la obra en físico. Y en ese caso tendrías, pues, por cada reventa, pues, un derecho de participación, Vale. ¿no? Entonces, en esos casos siempre tienes un derecho de remuneración para ti, siendo el autor, Vale. aunque no la tengas en tu propiedad. Que serían, pues, por acercarlo un poquito más, los royalties. Sí, Los royalties entrarían dentro del derecho de remuneración. sí, claro. Por ejemplo, un guionista. Un guionista que siempre es autor de una obra junto con el director, una película de cine, es el director, el guionista y si hay banda sonora, el que ha creado la banda sonora, ¿no? En este caso. El guionista siempre tendría derecho a remuneración. Sí, siempre tienen una compensación Siempre. económica. Eso es a lo que se refiere. Los actores, por ejemplo, ya seguían por los derechos de imagen, que van aparte, ¿no? Sí, Porque no son autores, pero sí que tienen derechos de imagen. sí, Porque además luego en los contratos de cine están actor de primera, actor de segunda y actor de tercera, que normalmente los actores de tercera y de cuarta son los que les dan 50, 70 euros, son los figurantes, y no tienen derecho a reclamar nada, y a lo mejor es un pedazo de obra del copón de toda la historia y están siempre en televisión, pero no tienen derecho a
Sí. nada más, ¿no? Sí, esto te lo sabes súper. Sí, sí. Sí, sí, tienen derechos de remuneración, están establecidos por la ley de esa forma. Que claro, que siempre tienes que fijarte en lo establecido en contrato, pero... o sea, es que aquí entra dentro de un bucle infinito de posibilidades porque, por ejemplo, en la obra audiovisual de lo que estás hablando tú, existen 3 autores, que sería el director realizador, el guionista y el compositor de la obra musical. Y estos 3 tienen derecho de compensación económica también. Siempre. Claro, pero hay una cesión exclusiva de derechos a el productor audiovisual, Vale. que sería el que produce pues, la película. Pero los 3 autores son estos 3. El director realizador, el... Ya no sé lo que dije. Sí, el guionista. El guionista y el compositor musical. Sí. Y en esos casos, pues ahí es donde entraría la regulación del derecho de remuneración que se establece para estos, igual que en este caso, lo que estás hablando tú de los actores. Vale. ¿Y los derechos conexos qué son? Esto sí que no tengo ni idea qué son. Los derechos conexos, o sea, hay una diferenciación entre los autores y los derechos conexos. Vale, pero ¿qué son los conexos? Vale. Son los que tienen relación con la obra. Entonces, o sea, no son exactamente, o sea, sí son autores, pero tienen una regulación diferente. Es decir, los artistas, intérpretes y ejecutantes, por ejemplo. Vale, ¿esos son? Pues los que leen, ejecutan las obras, los que las interpretan. Vale. Plan, tú sí, por ejemplo, ahora mismo, pues los que... O sea, tú, por ejemplo, si estás en un estudio de grabación de música, tú puedes ser el que la interpreta, pero a lo mejor tú no has compuesto la música. Bueno, claro, sí. Y no eres el productor tampoco. Vale. Que eso es como otra figura aparte. Entonces, esos derechos... O sea... Eres el letrista, por ejemplo. No, ese es autor. Ese es autor, vale, el letrista es autor. Los artistas, intérpretes y ejecutantes pueden ser los dos al mismo tiempo, letristas o artistas, intérpretes y ejecutantes, porque si, por ejemplo, Dua Lipa, que se escribe sus propias canciones y las interpreta, pues es autora, vale, compositora y sí, pero en el artista, caso, por intérprete y ejemplo, ejecutante. en los últimos meses hemos visto ahí como una pequeña disputa, que tampoco se llega mucho allá, pero muchas de las letras de Joaquín Sabina son de Pancho Varona. Pero como están ahora, pues que no se llevan bien, los dos señores, no se llevan bien, pues Pancho Varona va cantando sus canciones por ahí porque son suyas. Aunque toda la vida se las hemos escuchado a Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina, pues es verdad que ya está muy mayor y no las está interpretando. Ahí es donde entraríamos, ¿no? En el intérprete y el letrista. Sí. Sí, por ejemplo, en este caso sí. La verdad es que aquí habría muchísimo de lo que hablar. Ya, seguro, ¿eh? Sí. O sea, si aterrizamos caso por caso, nos salimos de esta habitación en 4 días. O sea, que ya te lo digo yo. Vale, pero yo necesito entender qué son o sea, el derecho conexo, ¿a qué se refiere? Porque no, te juro que no me queda claro. Pues como en el caso que te acabo de explicar, pues o sea, es que son específicos, ¿eh? No es que de repente puedes interpretar que unos son conexos y otros no. Son específicos, están así regulados en la ley. No hay más. Vale. Entonces, el autor es el autor, pero luego existen los derechos conexos que serían pues, el artista, intérprete, ejecutante, los productores audiovisuales y los productores fonográficos, Vale. que eso serían las discográficas, viene siendo eso. Vale. Y las entidades de radiodifusión y... es que se me está escapando alguno, pero los divulgadores de obras inéditas y los editores. Los editores como, por ejemplo, el editor literario o musical. Vale. Sí. Y hasta ahí. O sea, eso está regulado por la ley. Entonces, en ese caso, ya hablaríamos de... Y en ese caso es porque tú les cedes esos derechos conexos como autor a estas personas, a estas figuras. No. No. O sea, automáticamente se derivan a ellos cuando la obra se requiere de ellos. Son derechos específicos que se regulan en la ley y que derivan del objeto principal de la protección de derechos de autor. Es decir, en el caso concreto que te puse antes de una obra audiovisual, tenemos pues el productor, que no es estrictamente la persona que ha creado la composición musical, ni tampoco es el director realizador, o sí, ni tampoco es... Bueno, pero ha habido que contratarle, ¿no? Es decir, claro. Tú escribes un libro. Tú escribes un libro y eres el que lo escribe. Y a partir de ahí, para poder llevarlo a unos espacios a la venta o lo que sea, o para editarlo, para hacer la maquetación, bla, bla, bla,
requieres de otros profesionales. Ahí es donde entran los derechos conexos, porque claro, tú lo has escrito, pero ahora entra pues un editor, Sí, ¿no? claro. Y ese editor se queda unos derechos conexos, por ley. Ese editor tiene, o sea, Tiene. sí, tiene derechos conexos, En por el ley. momento que toca la obra. Sí. Vale. En el momento en el que, o sea, que tiene pues el contrato con ¿Con el autor? con el autor, con el Vale. artista original. Sí. Y esos derechos también son para ese editor por siempre. Sí, porque pues a lo mejor lo edita y lo divulga bajo su nombre Vale. y entonces en ese caso pues él también pasa a tener derechos de autor. O me gustaría que me hablases, y a todos, acerca de los tipos de obras. ¿Vale? Hay muchos tipos de obras. No sé si en el listado que me has pasado había como Sí, hay muchísimas. muchísimas. O sea, hay muchísimas. Sí, Pero todos los tipos de obras se basan en algo, que es la originalidad. sí, Sean de lo que sean de música, sean de lo que sean, los tipos de obras, se basan en la originalidad. ¿Qué es esto de la originalidad? o sea, bueno, sí que es cierto que hay un tipo que no, que son las bases de datos que se protegen por derechos sui generis. Vale, Que pues simplemente, esa vamos a... simplemente Esa la vamos esa a la dejar vamos a un a lado. dejar por ahí. Pero sí que es cierto que se protegen en base al artículo 10, que es lo que te decía antes, de la Ley de Propiedad Intelectual. Y eso implica que, pues, no toda obra es obra. Me refiero, no toda creación artística es obra por el mero hecho de creación si no contiene originalidad. Es decir, Vale. si por ejemplo pues existiese pues un pleito entre dos personas que pues una dice que es plagio y la otra dice que no es un plagio porque simplemente se inspiró en el autor principal y pues que es una obra creativa porque realmente no tiene ningún tipo de originalidad la obra. O sea, tú te puedes inspirar, pero ¿hasta qué punto te puedes inspirar? ¿Qué se considera realmente original y qué no? Vale. Eso Es es decir, como que el límite. lo que todos creamos no tiene por qué ser No, estar bajo los derechos de autor. Es decir, no. todos hacemos cosas, a lo largo de nuestra vida hacemos un mogollón de cosas. Pero no por el hecho de hacerlo quiere decir que ya tengas derechos de autor, ¿no? Exacto. Pues escribo un Sí, libro, sí, escribes un libro, sí. sin entrar en la parte de inteligencia artificial, que eso lo veremos en otro Sí. episodio, y absolutamente todo lo que yo he contado en el libro, eso tiene derechos de autor sí o sí. Se protege el contenido, Se protege el contenido. claro. Pero puede que no sea original. O Si siempre, estás escribiendo un libro, siempre es original. hombre, a ver, Tus no siempre. reflexiones, Sí, sí, tus memorias. por ejemplo, eso sí, sí que lo es. Vale. O sea, podría llegar a serlo. Tú tienes un estilo, tú has escrito un libro completo en el que, pues, aunque sean tus memorias, estás reflejando tu personalidad, tiene altura creativa porque o sea, sale como de tu mente, pero el criterio para establecer si realmente es original o no es tan diverso, o sea, es muy subjetivo. En plan, es como que comporta originalidad en tanto realmente sea posible atribuir esa obra a ti. Vale. Y si, por ejemplo, ahí es donde entra, por ejemplo, lo del plagio, que si tú decides recoger muchísimos fragmentos en plan de otros autores, pero no tiene absolutamente nada de original, o sea, porque es de otras personas, pues en ese caso no. Tú que en tus ratos libres, cuando no estás entre papeles y con pleitos y con temas judiciales o temas jurídicos, etcétera, tú bailas. Sí, Vale. Entonces, ¿un baile tiene derechos de autor? sí, la coreografía tiene... La coreografía tiene derechos de autor, de acuerdo. Porque hay una cosa muy curiosa que yo lo vi ayer, pero en verdad creo que lo había visto alguna vez, pero no le había prestado atención. Que creo que era un bailarín estadounidense que se puso a bailar en un aeropuerto y perdió el vuelo. No sé si lo habías visto, ¿no? Y entonces, No, la verdad que no. pues millones de personas en los aeropuertos se han puesto a imitarle haciendo bailes de danza, etcétera, ¿no? Y en verdad este tío se está haciendo famoso, se ha hecho muy, muy, muy famoso gracias a esos vídeos y a ese baile que hizo él. Pero terriblemente famoso, ¿no? Pero todo el mundo está copiando ese baile. Bueno, no hay derecho de propiedad intelectual, hay derecho sobre la imagen, en ese caso, pero el tío se ha hecho terriblemente famoso y el resto de la gente simplemente le va replicando. Claro, pero ¿a través de qué se hizo famoso?
de redes sociales, que es un punto, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque tú cuando estás introduciendo tu perfil social en una red social, Estás cediendo. cediendo derechos. Vale. Entonces, en los términos y condiciones que tú aceptas, en Que ese no lo- que momento, no leemos que no ninguno. leemos nadie, que no leemos nadie, hay términos de propiedad intelectual que te hablan de que tú cedes los derechos de comunicación pública, reproducción, distribución, transformación de la obra. Absolutamente todo. Normalmente sí. Sí, sí. Dependiendo del caso, pero bueno, yo creo que en Meta sí. Ujú. Entonces, en ese caso, tú subes, así como subes el vídeo, automáticamente. Es tuyo, pero Exactamente. pueden utilizarlo para. Lo que pasa que lo que sí es que los derechos de autor que hablábamos, que corresponden a la vertiente moral, son tuyos para siempre. Que además aquí entran como muchos factores porque tú tienes unos derechos a raíz de esos derechos morales que, pues, por ejemplo, el de la integridad, que no pueden, por ejemplo, destrozar tu obra. O sea, tú puedes decidir en muchos casos, o sea, bueno, ya yéndome del tema porque se me ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Pero si, por ejemplo, utilizan tu obra para algo que va en contra de tus valores y la están destrozando, tú puedes recriminar en ese momento. Claro, es que tú incluso puedes tener el derecho en la vertiente moral de retirada de la obra. Si tú en un futuro te arrepientes, la retiras y se tiene que sacar de donde sea. Sí o sí. A ver, dependiendo de los términos que hayas, por ejemplo, yo que sé, pues si eres un artista mundialmente famoso, hay excepciones porque realmente tú, pues, eso está comunicado al público, puede formar parte del patrimonio cultural o tú puedes haber hecho un contrato con una discográfica mundial y no puedes retirar una canción así como así, pero por lo general sí que es cierto que tú tienes ese derecho. Y bueno, y en este caso en el que estás hablando tú, si va en contra de tus valores, te lo tienen que eliminar, sea como sea. Vale. Está protegido por ley. Y hasta aquí este primer episodio con Mar Domínguez, donde hemos resuelto algunas dudas. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras consultas a través de safecreative.org, también aquí en los comentarios del podcast, que yo mismo se los trasladaré a Mar y al equipo del departamento jurídico. Podéis enviarnos también vuestras propuestas, opiniones, lo que queráis. La verdad que estamos muy agradecidos de todos aquellos comentarios que nos hacéis llegar por privado a través de las redes sociales, en safecreative.org o aquí en los comentarios del podcast. Sin más, me despido de ti hasta la próxima semana y que sepas que aquí siempre ayudamos a todo el mundo a proteger y entender sus derechos de autor.